Eh, bueno, ahorita en el transcurrir de la clase les voy a dar más pasajes, pero aquí por espacio solamente anoté Hebreos 12, 5 al 8. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aquí podemos entender claramente, hermanos, que Dios estipula en su palabra que Él azota a todo el que recibe por hijo. Y ese azote habla de la disciplina, porque dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Y a qué se refiere? No nos va a disciplinar por cosas que no hemos hecho. Él nos va a disciplinar por cosas que hacemos mal. Desobediencia, mantenernos en un pecado, no confesarlo, no apartarnos, no perdonar, cosas como esas. El incumplimiento a los deberes básicos de comunión con el Señor, la lectura, la oración, la adoración. Para mí la adoración es supremamente importante. La asistencia dominical al culto, la comunión fraternal con los hermanos, entre semana con esta reunión virtual y también los fines de semana con el culto dominical. Todas esas cosas que nosotros podemos, en las que nosotros podemos fallar y pecar contra Dios, pues Dios dice que Él azota o disciplina a todos sus verdaderos hijos y expone la razón de hacerlo por amor. ¿Por qué? Porque habla de que qué padre o qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, hijos ajenos, o sea, no son hijos de Dios, y no hijos amados, por supuesto. Por eso Dios habla de la reprensión, de la disciplina, porque el Señor al que ama disciplina, y eso es supremamente evidente. Así que un verdadero creyente, genuino creyente, una persona que ha experimentado el nacimiento de nuevo, el nacimiento espiritual, va a experimentar la necesaria y amorosa disciplina de Dios cuando está en rebelión o desobediencia a la voluntad de Dios. El que persiste en sus pecados diciéndose ser hijo de Dios y no le pasa nada, entonces es que en realidad nunca ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo para el Señor. Es decir, que no es un hijo de Dios, sino es ilegítimo, o sea, como dice la palabra de Dios en Reina Valera, es bastardo. Aunque él mismo crea que es hijo, estará engañado en forma almática. En forma almática, ustedes saben que ya lo he explicado, cómo el alma está compuesta de las emociones o sentimientos, de la razón o pensamientos y de la voluntad. Así que esa persona está engañada en su parte emocional, en su parte intelectual y en su parte volutiva, su voluntad. ¿Por qué? Porque aunque crea que es
hijo de Dios, y si Dios no interviene en su vida con corrección, sencillamente no está viendo la mano poderosa de Dios. Ahora, esto implica que nosotros no podemos apresurarnos a decir, ve ese creyente o ese hermano en la fe que está en pecado y se está saliendo con la suya y tal. Miren, Dios como que no lo disciplina y lo deja que haga lo que se le da la gana o lo que sea. Entonces esa persona no es hija de Dios, no porque podemos caer en el error de no saber lo que Dios está haciendo en su vida o en su corazón. Y la muestra está en la Biblia, como el rey David fue disciplinado, fue 14 meses después de que cometió el asesinato y el adulterio y el asesinato. Y 14 meses después fue que recibió la exhortación directa del Señor y la disciplina de Dios. Hay casos donde son instantáneos, hermano. Ananías y Zafira, en Hechos 5, ellos murieron de isofacto, trataron de engañar a Dios y eran hijos de Dios. Mucha gente todavía no entiende y cree que Ananías y Zafira eran falsos creyentes y no, señor. Ellos eran tan salvos que la misma Biblia lo corrobora cuando dice que trataron de engañar al Espíritu Santo. Por supuesto, ellos tenían el Espíritu Santo en su corazón, pero trataron de mentirle al Espíritu Santo y ese mismo día recibieron una disciplina drástica, dura, la muerte física, para que no siguieran engañando y engañándose ellos y engañando a los demás. Y bueno, así que son casos donde Dios, con su sabiduría y su soberanía, sabe a quienes soporta y aguanta un tiempo, pero el mismo rey David dice que durante ese tiempo que no confesó su pecado, que él no se apartó, confesó y se apartó de esa situación, él no era feliz, él no podía estar tranquilo, él sufría, y eso es parte también de la disciplina. A veces pensamos que la disciplina, ¿no? Pues que se le murió el hijo, que le quebró el negocio, que le robaron, que no. Muchas veces Dios disciplina de otra manera que solamente Él sabe. Y a veces esa disciplina es tal vez ni poder conciliar el sueño por un tiempo, hasta que no se arrepiente, hasta que no confiesa, hasta que no se aparte del pecado. Hermanos, eso Dios sabe, Dios lo sabe. Uno de los pecados favoritos de los líderes, lo increíble es que es del liderazgo en Estados Unidos, es la pornografía. Y muchas veces se descubre, aún cuando ya estos pastores han muerto y descubren lo que estaban haciendo en vida. Y bueno, la misma Biblia dice que muchos pecados se conocen en esta tierra, en esta vida, y otros después, o sea, se descubren después. Y yo sé que un día todos vamos a rendir cuentas a Dios y vamos a rendir cuentas al Señor por cada uno de esos pecados que se van a descubrir después. Tristemente, es mejor estar al día, hermanos. Es como las finanzas. Es mejor al contado. Es mejor confesar. Es mejor decir, Señor, por favor, perdóname porque hice esto, hice aquello, tal. Así que, hermanos, dice el Salmo 89. Dice el Salmo 89, 31 al 34. Si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia, está hablando del pueblo de Israel, ni obraré falsamente en mi fidelidad, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios.
lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Y Él prometió un pacto de amor con su pueblo. Ahora, muchas veces, como ya les dije, esa corrección de Dios no necesariamente se recibe en forma directa, con tropiezos, con planes alterados, por circunstancias adversas. Muchas veces se recibe la disciplina a través de la palabra de Dios, una exhortación en la lectura bíblica, y Dios me muestra que estoy mal, que estoy en pecado, que no he confesado esto, que tengo ídolos en el corazón, que estoy siendo materialista, que estoy, bueno, cualquier cosa, y una exhortación bíblica. Entonces, la palabra de Dios me corrige. El Espíritu Santo de Dios usa su palabra para corregirnos. Eso es parte de la disciplina de Dios. No que tiene que ser todo trágico, que se le quemó la casa y quedó en la ruina y ve, chupe, porque se puso de mentiroso o de fornicario o de adúltero, porque se puso de esto, de aquello. No, muchas veces Dios disciplina de una forma que uno no piensa. Y vuelvo y cito el ejemplo de David, pura gracia y misericordia que tuvo con el rey David, pero él pagó las consecuencias en sus hijos y, y en su vida, en la persecución que él sufrió y todas esas cosas. Ahora, muchas veces esa corrección se recibe también a través de exhortaciones por medio de algún hermano en la fe, o a través de predicaciones, cuando escuchamos. Por eso es tan importante estar escuchando la palabra de Dios, porque en medio de una predicación de pronto general, Dios usando a un pastor que está hablándole a su iglesia allá en Centroamérica, y de pronto está tocando un punto que me afecta a mí o me señala a mí, y Dios me exhorta a través de ese mensaje y me disciplina. La disciplina implica también ese llamado de atención. Así que vamos entonces a tener de pronto exhortación, no directa, pero sí a través de una prédica general, por ejemplo, o de un WhatsApp que recibimos, o algún escrito de un dicho solemne que ha tenido alguno de los teólogos, y entonces Spurgeon cita, no sé, eh, el autoengaño que vive algunas personas, etcétera. Entonces puede ser usado por el Señor. Así que Dios disciplina de formas diferentes. Y una de las disciplinas que debemos entender en la palabra de Dios es a través de la iglesia local. El pastor, los líderes, la misma iglesia pueden llegar a disciplinar el pecado de un creyente, de un miembro de la iglesia. Por ahora, la membresía, y esto está en proceso, pero ya pronto vamos a tener reunión de miembros oficiales, firmando el pacto de membresía de las personas que quieran hacer parte de Iglesia, y un pacto implica que damos la autorización para que trabaje en nuestro carácter Dios a través de la iglesia local. Y entonces las iglesias disciplinan a aquellos creyentes miembros que están en desobediencia. Yo conocí la historia, una historia de una historia real que me puso a pensar. No supe el país, pero supe la historia de una chica que se llama Cristina. Y Cristina era una joven madre soltera con una niña de 5 años, y ella por un tiempo estuvo activa en su iglesia local. Y ya
ya dejó de participar en las actividades de la iglesia por algo que sucedió. Pues resulta que su hija de 5 añitos era educada a través de el colegio que esa iglesia tenía, o sea, era una iglesia grande que había establecido un colegio cristiano para los hijos de los miembros de la iglesia. Y entonces su hija era educada con esos valores cristianos y el problema surgió cuando el colegio decidió expulsar a la niña de kindergarten, o sea, ahí hay falta de parte y parte, ¿no? Esta historia es real, pero pues bueno, por un lado, expulsaron a la niña de 5 añitos, imagínate, ¿qué va a entender la niña? Porque, o sea, no va a entender ni siquiera qué es la expulsión ni nada, pero llevó del, como decimos vulgarmente, llevó del bulto, porque resulta que la mamá, faltaban solo 3 semanas para terminar el año escolar, imagínense, y perder todo el año transcurrido de preparación de la niña, pero el motivo fue porque se enteraron que la mami, o sea, Cristina, trabajaba como una bailarina exótica, o sea, en uno de esos lugares de dudosa reputación, y era su sustento, era la forma en que ella devengaba el dinero para su sustento con su niña. Así que entonces, cuando esto se enteró en las directivas del colegio y pues era parte de la iglesia, entonces decidieron expulsar a la niña porque ella estaba rompiendo el compromiso de mantener como miembros de esa iglesia un estilo de vida que fuera acorde a la filosofía bíblica, a la filosofía cristiana que ella. Pastor, se le silenció el micrófono. Ya, ahora sí, qué pena con ustedes, qué vergüenza. Entonces, lo que pasó es que el colegio expulsa a la niña porque esta mujer estaba en una situación de vida antibíblica. Por supuesto, no era la mejor forma de devengar el salario para su sustento. Se le había dicho a ella, se le había aconsejado que dejara de bailar y buscara un nuevo trabajo y así de esa manera le permitirían a la niña volver a la escuela. Y eso hizo ella, buscó un nuevo trabajo. Las autoridades de la iglesia, por supuesto, permitieron que la niña regresara por el resto de lo que faltaba de clases. Y finalmente, Cristina, por orgullo, que ahí es donde está la falta de comprensión en esa disciplina. Debieron haber trabajado de una manera un poquito diferente el asunto, pero pues esa era la forma como ellos tomaron ese asunto. Y entonces le dijeron a esta chica, esta chica lo que hizo Cristina fue sacar a la niña finalmente del colegio, porque por orgullo ella dijo, yo quiero encontrar un colegio menos preocupado por la imagen o el testimonio y que se preocupe más por el cuidado de los niños. Y pues no era tampoco la forma, y sí terminó sacando a su pequeña hija de 5 años que está recibiendo formación escritural, formación bíblica. Y bueno, al final de esta clase les cuento el final de la historia. El asunto aquí, hermanos, es que tratar de juzgar estos acontecimientos con cualquier tipo de argumentos sin conocer verdaderamente es entrar a jugar un juego peligroso
de prejuicio o de autojusticia. Y cada uno tendrá una opinión diferente con la misma historia, pero siempre será motivo de preocupación la forma como nosotros asumimos el asunto de la disciplina, porque Dios claramente dice que disciplina a todo desobediente. ¿Qué es lo que pasa? El término disciplina en hebreo es musar y en griego es paideia, y ambos traducen corrección, pero en el idioma original, hermanos, la palabra disciplina, que a nosotros nos parece en sentido negativo, es en sentido positivo, es una connotación positiva, porque da la idea de instrucción y de purificación, o sea, es la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que expresa la crianza o la idea, ese paideias en griego, expresa la idea de una crianza, la crianza de un niño mediante la tutoría, mediante la educación y mediante la corrección. Así que disciplina dentro de del contexto bíblico es de connotación positiva. Pero aquí es donde tenemos que destacar que la disciplina escritural recae principalmente en las manos de Dios, usando los instrumentos de disciplina que Él puede usar, o las circunstancias, o la palabra, o el pastorado, o la iglesia, o el liderazgo, o un hermano, o un mensaje. Todo está en las manos de Dios. Como familia en Cristo, ustedes y yo somos responsables de llamarnos mutuamente la atención y de buscar esa restauración cuando estamos apartados del Señor. Pero nunca debemos olvidar que el único y verdadero disciplinador por excelencia es el Señor mismo, porque es su corrección la que va a perdurar. Yo puedo corregirles a ustedes en forma humana, en forma personal, con buenas intenciones. Yo puedo exhortar a la gente, yo puedo mostrar y puedo llamar la atención y ponerme a veces bravo y alzar la voz, etcétera. Pero muchas veces, y eso lo he experimentado a lo largo del pastorado y el ministerio, esos efectos duran 1 o 2 semanas y después no más. Entonces yo ya sé que si no es el Señor el que corrige a ese hermano o a esa hermana, el que corrige a ese joven o a esa jovencita, el que hace la obra, si no es Dios el que exhorta a ese matrimonio, el que exhorta al desobediente, el que exhorta al tacaño, el que exhorta al, no sé, al pecador, si no es Dios, eso puede durar muy poco el efecto de la disciplina, porque para eso Dios nos muestra que cuando Él corrige, corrige de veras. Él sí transforma. Yo veo demasiados pastores sufriendo porque no le hacen caso, porque no le obedecen, tal. Debemos descansar en el Señor, orar por ustedes. Yo oro todos los días están delante del trono de gracia a través de las oraciones de mi parte, y Dios hace la obra. Algunas veces me han criticado que por qué no llamamos a este que se alejó, qué tal. Y yo siempre he dicho, mire, cuando yo tengo una paz, una tranquilidad de dejar que Dios sea el que discipline a esa persona, es más eficaz que estarlo ahí exhortando y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y usted por qué no hace? ¿Y por qué no lee? ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué? Hermano, y además que algo que me ha enseñado el Señor es que Dios, el buen pastor, va delante de sus ovejas, no va arriando cabritas atrás, no va arriando a ver si le marchan, porque esa no es la labor. Y
Y Dios dice, bueno, ahí cuando habla de la parábola de que deja las 99 para ir a buscar la ovejita perdida, está hablando de ovejas, no está hablando de cabras. Entonces, bueno, yo por eso descanso en el Señor. Yo prefiero que sea Dios el que corrija, y si Dios me usa para mostrar, yo muestro bíblicamente el asunto. Por eso el asunto de la consejería, ustedes, las personas que me conocen y que han tomado clases de discipulado y de consejería conmigo, saben que una de las máximas que yo aplico es que el consejero nunca le dice al aconsejado qué hacer, porque donde llega a salir mal la cosa, el culpable es el pastor, el culpable es el consejero, y no es así. Yo le muestro lo que Dios dice acerca del asunto que están viviendo, y Dios mirará el corazón de la persona si se somete o no se somete a su voluntad, a su disciplina. Bueno, así que una ligera mirada a la palabra de Dios nos puede enseñar ahí en el Salmo 89 que él mismo advierte que nuestra infidelidad será castigada, pero que el Señor nunca dejará su fidelidad, nunca apartará ni su misericordia ni su gracia, y que nunca quebrantará su pacto, el que él ha declarado en su palabra. Así que Dios buscará siempre esa restauración. Por eso, mirando la palabra de Dios, nosotros vemos la persistencia del amor de Dios cuando Él ha escogido personas para salvación, pero la gran mayoría, por no decir que todos, incluyéndonos a ustedes y a mí, hermanos, muchas veces damos es un mal testimonio porque y dejamos en entredicho el nombre del Señor. Muchas veces nos falta temor reverente y persistimos en un pecado e insistimos en una posición necia, desobediente a Dios, y terminamos vituperando el nombre de Cristo a través de los hermanos o a través de los incrédulos que nos ven. Pues si eso es ser cristiano, no, yo prefiero ser católico romano que eso. Y es triste, hermanos, es bastante triste. Pero, sin embargo, lo que sí nos muestra Dios en su palabra es que nunca, nunca el Señor claudica en sus principios de justicia y verdad, y nunca se rinde en su misericordia. Miren lo que dice el Salmo 89, 14 dice: la justicia y el derecho son el fundamento de su trono, la misericordia y la verdad van delante de ti. Y eso es lo que él pone en claro. Es tan clara la unión entre la justicia y la misericordia divina que Moisés pudo afirmar que él conoció tanto el furor y la corrección del Señor sobre él y sobre su propio pueblo, pero al final pudo decir que Dios nunca los abandonó. Dice el Salmo 90, 13 y al 15, dice: vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, nos disciplinaste y los años en que vimos adversidad. Hermanos, la verdad es que cada día yo puedo exponer personalmente al Señor mis debilidades, mis fracasos, puedo reconocer lo glorioso que es que ese día yo esté vivo y que Dios haya decidido permanecer conmigo por pura gracia y misericordia y me dé un nuevo día de vida. Por eso, para poder vivir, nosotros tenemos que decirle al Señor, como lo diría el salmista, diariamente. En el Salmo 92 dice el 92, 1 y 2: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches.
el solo hecho que ustedes hoy, y ustedes y yo, estemos vivos, hermanos, qué misericordia la de Dios, qué gracia, qué misericordia tan grande. Ustedes y yo necesitamos entender que sin la gracia y la misericordia de Dios merecemos morir como Ananías y Zafira. ¿O acaso no hemos mentido muchas veces en nuestro corazón como lo hicieron ellos? ¿O acaso no hemos quitado la gloria a Dios como lo hicieron ellos? ¿O acaso no hemos desobedecido a Dios y a su palabra como lo hicieron ellos? Por eso, hermanos, esto de la misericordia de Dios y su gracia es algo que debemos contemplar todos los días, todos los días. Si hay algo claro en la palabra es que Dios es paciente y misericordioso y no nos ha tratado conforme nuestra maldad merece. Por eso necesitamos urgentemente y diariamente y constantemente, todo el día, todos los días, necesitamos de su misericordia y de su compasión. Y necesitamos, hermanos, acordarnos de ella constantemente para adorarle, para alabarle, para darle gracias. Señor, gracias, me libraste de un accidente porque yo manejé neciamente el carro o la bicicleta o no sé, me comí una luz en rojo o lo que sea. Y Señor, perdóname, límpiame, por favor. Te doy gracias por no tratarme mal o como debiera, más bien, porque merecería estar, no sé, muerto. Fíjense, la muerte de esta niña hace un par de días eh, por comerse un semáforo, un mototaxi, pues es terrible, hermanos. Pero pues consecuencias de quebrantar la ley del tránsito, por ejemplo. Y yo honestamente les digo, yo a veces por la prisa y está en verde y voy a toda y se pasó amarillo y acelero, y hermano, eso es ilegal, ilegal. Y yo, y Señor, perdóname, es la reacción, no tenía no sé, la paciencia en ese momento, bueno, lo que sea, y termina uno es lamentando haber quebrantado la voluntad de Dios y no nos trató conforme nuestra maldad merece, porque merecía estar. Eso sí, hermanos, Dios disciplina. ¿Qué días le colocaba el caso a uno de mis hermanos que, digamos, estamos en una autopista donde hay 4 carriles y hay 4 hermanos en carro, o 4 personas, más bien 4 personas, 4 choferes en carro, viendo que el semáforo está en amarillo y deciden todos pasar, y pasó a rojo antes de atravesar el semáforo y pasaron los 4. Adivinen a quién la policía de tránsito que está ahí al otro lado, adivinen a quién cogen. Cogen al único creyente de los 4. los otros se pasan y tal, pero el único cristiano de esos 4 es al que cogen, porque Dios disciplina a sus hijos. Hermanos, así que no desafiemos la voluntad de Dios. No lo desafiemos. A veces nos tomamos con liviandad y nos pasó, ay, no me pasó nada, no me pusieron el cepo, no me castigaron esto y tal, pero el día que Dios discipline, hermanos, va a ser doloroso. Así que mejor no desafiemos al Señor. Por eso, definitivamente, hermanos, alabemos al Señor por su gracia, dándonos lo que no merecemos, y por su misericordia, no tratándonos como merecemos. Salmo 103, para mí uno de los salmos más dicientes de esto. Salmo 103, 8 al 14 dice la palabra de Dios: compasivo y clemente es el Señor,
lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, dice el versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Dios santo, qué misericordia tan grande nos tiene con la paciencia que ha tenido con nosotros y la forma como nos ha tratado y la forma como no nos ha tratado. Gracia y misericordia. Pero hermanos, no hay que abusar. No hay que abusar, porque algún día nos llegará, tal vez, como Ananías y Zafira no se lo imaginaron, una disciplina drástica. Y tenemos, y no solo disciplina para creyentes, aquí estamos hablando de creyentes, la disciplina de un verdadero hijo de Dios. Dios también castiga fuertemente a los incrédulos de una forma. De los soberbios, a veces Dios actúa de una forma drástica. Entonces, tengamos temor y temblor, hermanos. Tengamos temor y temblor, porque la disciplina de Dios es la que nos va a permitir ir más allá de ese nivel espiritual en que cada vez, con nuestra cadena de errores que cometemos, con nuestros fracasos espirituales, cada vez que pecamos, nosotros estamos bajo la disciplina del Señor y no avanzamos, no progresamos, no maduramos, no crecemos, no creemos, no nos falta fe, nos falta fidelidad, nos falta disciplina, nos falta de todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? Bueno, porque Dios, una de las formas como Dios también disciplina es manteniéndonos a veces ahí como en el lagar de conflicto, como el lugar de conflicto, como en el Antiguo Testamento, en el Silo, que tenían que esconderse de los madianitas, y entonces eso era un sitio caluroso, terrible, pero era el único escondite donde no los iban a encontrar. Y entonces muchas veces nosotros estamos en esa posición, ahí como en un baño turco, y el calor de la prueba y el calor de la disciplina y eso que, Señor, ayúdame, sácame de este dolor, de esta enfermedad, de esta intranquilidad, de esta angustia, de esta opresión, tal. Muchas veces Dios nos mantiene ahí buscando salir de ese nivel en el que nos hemos estancado por nuestra propia culpa. Y el Señor es el que nos disciplina. El Señor que me disciplina y me corrige es también el Señor que se compadece de mí y que renueva su fidelidad cada día y cada noche conmigo. Por eso nos toca a nosotros tener un compromiso claro de amor, de obediencia a Dios y su palabra y de entrega, porque Él hace todo por nosotros, por gracia, no merecida, algo inmerecido. Así que el mismo Señor expresa su respuesta de compromiso a través de la palabra. Dice el Salmo 91, 14 al 16. Salmo 91, 14 al 16 dice: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Fíjense lo importante que es conocer y adorar
al Señor con nombre propio. Dice que un creyente que ha puesto su amor en Dios, Él lo librará. Son promesas divinas. Él lo librará y Él lo exaltará, o sea, cuando está caído, cuando está en disciplina, porque ha conocido su nombre, porque hemos conocido, adoramos con su nombre, sus títulos y sus atributos. Dice el 15, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, fíjense, en la disciplina. Lo rescataré y lo honraré y lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Hermanos, este pasaje no deja de lado la corrección divina. Por el contrario, no puede haber corrección en nuestro corazón. Corrección es corregir el rumbo, de cambiar la dirección en la que vamos y cambiarla y variarla. ¿Para qué? Para alinearnos con la voluntad de Dios. No puede haber corrección en nuestro corazón si no es el Señor mismo quien nos libra, como ya les comenté antes. Si no es Él quien nos responde, si no es quien nos rescata, si no Él es quien pone su vida y su poder, el del Espíritu Santo, en nosotros para tomar la decisión y hacer la voluntad de Dios. Por eso toda corrección no produciría transformación en nuestro corazón si no viene de Dios, si no es de Dios. Hay muchas personas que dejan vicios y todo, autoayuda, mentalidad, metafísica, meditación y todas esas cosas. Hermanos, pero eso no sirve de nada ante el pecado y la condenación eterna. No sirve de nada. Y ante la naturaleza humana pecaminosa, esa gente vuelve y reincide y es peor el daño, como dice la palabra de Dios. Otros 7 espíritus vienen y encuentran la casa barrida y arreglada y la toman, porque no fue un arreglo de Dios, no fue una limpieza de Dios, sino humana. Y eso no dura, o no dura para siempre. Así que no hay duda, hermanos, de que nuestro corazón necesita ser corregido y necesita ser transformado. Yo quisiera recordarles nuevamente el Salmo 89, porque dice que Dios no olvidará, ni nos olvidará de ninguna manera, aún en medio de su disciplina. O sea que primero no dejará no alejará de nosotros su misericordia y su mirada benevolente. Así como un padre cuando mira a su hijo con amor. Yo tuve que disciplinar muchas veces a mis hijos, amándolos, y me dolía, pero tocaba corregirlos porque era la voluntad de Dios. A pesar de que, y muchas veces, y mi hijo muchas veces decía, papá, misericordia, misericordia, ahí sí sabía la Biblia, misericordia, misericordia. Y yo tenía que, por desobediencia y ya 2, 3 avisos, y ya tocaba corregir, porque si no lo hacía yo le fallaba al Señor. Así que muchas veces el Señor nos mira con esa misericordia, pero no deja de disciplinarnos. Por más doloroso que sea para nosotros el saber que estamos equivocados, Dios nos ama y nos disciplina. En segundo lugar, el Señor nunca hará pasar la mentira por la verdad. Por más doloroso que nos cueste entenderlo, nos toca decir la verdad. En tercer lugar, la corrección de Dios es transformadora porque se basa en el pacto que Él ha establecido a través de su Hijo Jesucristo, obrando en su pueblo, en sus escogidos. Él pagó el precio más alto posible para liberarnos y redimirnos. ¿Cómo no vamos nosotros a recibir un pago que es muchísimo menor? La disciplina eclesiástica o la disciplina bíblica o la disciplina pastoral o la disciplina de hermandad. Esa disciplina Dios la avala porque Él mismo la propicia. Y en cuarto lugar, hermanos, la fidelidad de Dios es la garantía que siempre tenemos como hijos verdaderos
que nos reprenderá con razón y que nunca nos abandonará. Eso es algo claro. La disciplina de Dios es transformadora porque su propósito no es solo mostrar nuestra culpabilidad en caso de la desobediencia, no es solamente mostrar eso, sino que es un proceso de transformación lleno de gracia y amor, porque Él va a formar su imagen y semejanza en nosotros a pesar de la dureza de nuestro corazón. Él lo que empieza lo continúa y lo termina, dice Filipenses. Así que no se afanen, hermanos, que no atienden la exhortación pastoral del domingo, que no atienden la exhortación de las clases virtuales los miércoles, que no atienden las clases personales, discipulados. Ustedes no se preocupen, hermanos. Dios va a hacer en ustedes y en mí lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque Él lo que comienza lo termina. Así que va a conformarnos a su imagen y semejanza, a las buenas o mejor a las buenas, hermano. Mejor con anestesia, porque sin anestesia duele peor. Así que nos va a doler porque somos pecadores. Claro que nos va a doler. La disciplina no es fácil para nadie, porque implica esfuerzo, sacrificio, dolor, pero es la realidad y es lo que necesitamos. Así que es un proceso y por eso hay que sacarle provecho a la breve vida que Dios nos ha dado en esta tierra, no dejándola caer a niveles más bajos de pudrición y de pecado, no, sino tratarla de vivirla con dignidad, en la dignidad que Dios nos da en nosotros. Nosotros no somos dignos somos dignos de castigo y de la disciplina, merecedores, pero Dios nos da una dignidad con su presencia en nuestras vidas y nos concede la misericordia para vivirla así. Dice el Salmo 90:12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay que ser sabios, hermanos, en este asunto de la disciplina. Por más dura que sea la disciplina del Señor, nunca, nunca, hermanos, nunca cometan el error de poner en duda ni el compromiso que el Señor ha asumido en nosotros, ni su amor, porque lo que Él permite en nosotros es para bien, nunca para mal. Nunca maldigan la situación echándole la culpa a Dios, y nunca, no, hermanos. Aunque no lo entendamos, aunque no lo compartamos, a que no estemos de acuerdo, hermanos, nunca dudemos de que es lo mejor que Dios ha hecho para nuestro bien. Por eso conocer la soberanía a través de la teología reformada para mí fue fundamental en el pastorado, en la hermandad, en la cristiandad, en todo, en todo. La soberanía de Dios es preciosa, es perfecta. Y si Él permite esto, es por algo. Es por algo. Y es para traer sabiduría a nuestro corazón. Debemos orarle al Señor que nos muestre, que nos enseñe, si Él quiere, porque a Job nunca le explicó por qué pasó lo que le pasó. Sin embargo, Dios llevó a Job a una adoración completa, total, sincera, en las buenas y en las malas. Así que Él nunca jamás olvidará el pacto hecho a través de la sangre de Jesucristo. Él no se va a negar por eso. Él ha llamado a sus hijos por gracia y por gracia lo va a hacer. Y bueno, ya no me queda mucho tiempo, pero quiero terminar con, ¿recuerdan la historia de Cristina? Pues bueno, Cristina no supo atender la corrección que se le estaba mostrando. Y la historia triste es que ella, el cambio que hizo cuando regresó a la iglesia y a su niña la volvieron a atender en el colegio, duró muy poco, duró cambio porque nunca avaló o nunca percibió o nunca valoró la misericordia que tuvieron de darle otra oportunidad para cambiar, sino fue como una posibilidad que
todos los demás alrededor de ella le debían. O sea, como que ella merecía ese perdón y merecía, y eso es lo peor que tenemos nosotros, creer que merecemos ser perdonados por Dios, que no merecemos ser tratados de esta manera que estoy siendo tratado por el mundo, por la situación, por la salud, por la economía, no, Señor, y nos ponemos en desacuerdo con Dios o críticos con Dios, juzgando a Dios, condenando a Dios. Es triste, pero eso hizo esta chica. Y fíjense que la historia cuenta de Cristina, que recibió muchas ofertas de trabajos decentes, muchas ofertas. Sin embargo, cuando Dios disciplina, hermanos, miren, yo les digo, es terrible. Dios, que es el Dios de este mundo, espero que hayan leído y estudiado el estudio del Dios de este mundo, porque el único que tiene la capacidad de endurecer el corazón del ser humano es Dios, no Satanás. Dios la endureció por su falta de sabiduría, desobediencia, y esta mujer, ante todas esas posibilidades de trabajos decentes, prefirió escoger un trabajo donde posó desnuda para una revista pornográfica, porque le daban un poconón de plata a ella por su figura bonita, su cuerpo bonito y todo. Y entonces prefirió, hermanos, ir contra toda reprobación en su desnudez y pornografía. Y triste porque eso ha sucedido muchas veces en la historia desde Adán y Eva. Por eso, hermanos, qué tristeza. Qué tristeza que ella no aprendió a valorar y terminó yéndose de la iglesia y terminó con su hijita sin saber qué pasó con ella, no sabemos qué sucedió. La historia no cuenta dónde está ahorita ella y su hija. Ya pasaron varios años, pero lamentablemente se apartó de la iglesia y probablemente del Señor. Y tal vez muestra que nunca fue salva. Entonces, hermanos, hay que aprender de historias que sí dan un cambio radical. Y tenemos la historia, para finalizar, de Esteban. Esteban siendo martirizado, el primer mártir oficial de la iglesia como tal en el Nuevo Testamento, y sin embargo, en su ajusticiamiento hubo un joven que guardó la ropa. Ustedes saben de qué hablo, el apóstol Pablo. Y dice Hechos 7, ustedes pueden leer la historia, Hechos 7, 58 en adelante, hasta Hechos 8:1, como los testigos del martirio a Esteban, de la muerte, pusieron los mantos a los pies del joven Saulo. Y dice en el 8:1 que Saulo estaba en completo acuerdo con ellos en su muerte. Esto es un acto de demostración que Saulo era el que había orquestado y hacía parte de este asesinato con premeditación, con alevosía, con ventaja, porque tenía el poder del imperio. Y en ese momento nadie, hermanos, nadie hubiera podido conjugar ni misericordia ni compasión con la vida de un fanático asesino como Saulo de Tarso. Pero ¿saben qué? Dios sí tuvo misericordia y gracia como la ha tenido de ustedes y de mí, hermanos. Eso es algo que debemos valorar. Por eso Dios lo hizo así, y esa es una historia de gran transformación, muy diferente a la de Cristina, que no sabemos qué pasó. Bueno, hermanos, qué pena, me pasé un poquito de tiempo, pero quería terminar la clase completa, pero si hay